Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, mil gracias por acompañarnos. Hoy, lunes 1 de agosto, comenzamos el 8º mes del año, ¿no? Y esto es ya bajada. Podemos decir que diciembre está a la vuelta de la esquina. Y ya no sé si es motivo de alegría o de preocupación que el tiempo está corriendo con tanta velocidad y los años también se nos están sumando. A todos mis amigos, los mayores y los menores. Pero si lo veo así, digo buenas noticias porque cada día más cerca de nuestro Señor. Bueno, vamos a orar y después comenzamos el estudio de hoy. Señor, te agradecemos porque pones en nuestro corazón la necesidad de estudiar la Biblia. Gracias por todos aquellos que nos acompañan, especialmente te rogamos por los que están pasando momentos difíciles, que tu gracia los abrace, les des consuelo, ministre sus vidas y puedan ver tu mano guiándolos, protegiéndolos o exhortándolos en cada cosa de esta vida. Señor, gracias por tu misericordia. Oramos para que nos ilumines y nos instruyas en el estudio de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos corresponde estudiar el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, llamada por muchos este capítulo la lista de los héroes de fe, porque aparece precisamente un listado de los que diríamos coprotagonistas, aunque el término no es el mejor, pero tratando de dar a entender que son realmente gigantes en la fe. Hay mucho que aprender en ese capítulo, pero creo que la mayor parte de las enseñanzas no necesitan mucho de la guía de un instructor porque se responden por sí mismas. Digo por sí mismas leyendo la Biblia, como por ejemplo la definición de fe, que todos deberíamos saberlo de memoria. ¿Cuál es la definición de fe? Es pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La otra sería, ¿cómo se entiende la creación del universo? Por fe. Por fe. Si usted y yo no aplicamos la fe a la creación, pues entonces vamos a divagar en la probabilidad de la evolución o de cualquier otra tontería. Por eso la fe nos lleva a entender y concebir la creación del universo. Bueno, y así otra cantidad de preguntas que yo creo no ameritan mucho esta vez tiempo de nuestra parte, y creo que sí amerita mucho más de nuestro tiempo el capítulo del libro afín que estamos leyendo. Aún los que no lo están leyendo deberían quedarse con nosotros. Es un tema que les va a llamar la atención y les va a sorprender. Voy a empezar por decir esto. ¿Recuerdan ustedes los sobrenombres de sus amigos más cercanos en la escuela? Yo diría que la mayor parte de nosotros, al menos aquí en El Salvador, en nuestro contexto, todos tuvimos por compañeros al choco, al gordo, al seco, al pelón, al pollo, peludo, al pollo, al chiquito, el enano, sí, el enano. Creo que todos tuvimos ese grupo de compañeros. Y viene la pregunta, ¿usted fue alguno de esos? Choco, gordo, alto, flaco, ¿le pusieron ese sobrenombre? ¿Tuvo un sobrenombre? Jenny, ¿tuviste alguno? No que yo supiera. Oh, no que yo supiera, dice ella, pero bueno. Pero con mis hermanas sí, vos estás diciendo de la escuela. Con tus hermanas sí. ¿Del colegio no? No, yo hablo del colegio. Sí, del colegio no, con mis hermanas sí. Tus hermanas sí te pusieron. Mi papá también me decía negra. Bueno, estás usando el que te gusta, no el que... No, ese sí querés que lo sepan, el otro no. Bueno, yo sí tuve mi sobrenombre, o 2 o 4.
Vos, Génesis, lo tenés. La patrona le dice. Y nos estamos riendo cuando dichos sobrenombres nos caen en gracia. Sí, pero sí, no. Pero si dichos sobrenombres nos caen en desgracia, nos amargan, nos molestan y por eso no queremos decirlo. De hecho, Jenny no quiere decir el sobrenombre que sus hermanas le daban, ni yo voy a contar los míos. Uno podría contar que ese me daba gracia, los otros no. De hecho, ¿quieren les cuente? Ujú. En el bachillerato, todos mis compañeros me conocían por Pando. Y no porque fuera Pando en mi forma de actuar, sino porque realmente yo tengo una escoliosis. En el bachillerato, yo fui delgado, jugaba mucho básquetbol, entonces la curvatura de mi espalda se deja notar más y cuando caminaba se dejaba ver mi deformación. No me molestaba ni me molesta, por eso estoy contando la que me cae en gracia. Entonces, le aseguro que cualquiera de mis compañeros de bachillerato no me recuerdan por mi nombre, tal vez por mi apellido, porque era el apellido el que usábamos, pero la mayor parte me recuerdan por mi apodo. Bien, ¿por qué digo esto? Mi hermana Sandra Argueta, que a ella le decían chata. Chata, bueno. Insisto, decimos los que nos caen en gracia, Ahora, bien por eso, y hasta con cierto cariño recordamos ese tiempo de bromas, de amistad, de jugar. Pero también deberíamos recordar aquellos a los que no les caía en gracia y que esos sobrenombres eran realmente ofensivos, discriminativos y describían no una gracia de nuestros compañeros, sino una desgracia, probablemente una deformación de su cuerpo o alguna desventaja familiar o social con la que ellos se sentían ofendidos. Pero parece ser que entre más molestos se sentían, más usábamos dicho apodo. ¿Por qué estoy recalcando en esto? No parece nada bíblico, no se imagina la grosería que está diciendo. Quiero hacer énfasis porque me imagino deben recordar que las últimas matanzas en los Estados Unidos fueron, según las noticias, causadas por adolescentes jóvenes que al llegar a la mayoría de edad decidieron comprar un arma y vengarse de todos sus compañeritos que alguna vez les hicieron bullying, que se burlaron del tamaño de sus orejas, que se burlaron de que eran torpes en hablar, que se burlaron tal vez de su sobrepeso o de la falta de peso, se burlaron de que no eran atléticos, que nunca calificaban para los deportes. El de Houston, ¿Sí? el que mató a los niños, se burlaban porque era tartamudo. ¿De veras? Si no se escuchó, Jenny me está aclarando que el que provocó la matanza en Houston fue porque era tardo en su hablar, torpe, y quería vengarse de todos los que se burlaron. Bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema de hoy? Bueno, mucho, porque la primera pregunta de la guía dice: ¿son los padres y los maestros de las escuelas culpables del bullying? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Si yo no hubiese leído este libro, Dijera que no. habría sugerido que no.
porque estoy pensando en mis compañeros y en las bromas cuando yo estuve desde educación básica hasta el bachillerato. Y yo no recuerdo nunca que mis maestros me hayan promovido a usar sobrenombres o apodos. Ellos sabían, cierto, que los usábamos, pero jamás ellos promovieron eso. Atentos, pero tampoco lo prohibieron. Es más, creo que hasta sonrieron. Eso sí, creo que les causaba gracia la creatividad de algunos de nuestros compañeros, porque por cierto, y esto no sé si fue en todos los grados, como dije antes, pero parecía o parece ser que si no en todos los grupos, en casi todos los grupos, siempre está el experto en ponerle sobrenombre a todos. ¿Así fue con vos? ¿Sí? Bueno, aquí tengo dos como muestra que me dicen que así ha sido en sus grupos, que hay uno que era siempre el experto y vaya que se aplicaba para ponerle sobrenombre a todo mundo. Bueno, cuando alguien notaba su creatividad, parecía que los maestros sonreían y casi con la expresión así, sobándose la cabeza, decían, wow, este sí es creativo. No lo decían, pero sus gestos parecían aprobarlo. En esta enseñanza de hoy nos muestra un maestro de capilla infantil que el escritor James Dobson dice que en sus años mozos entró a su aula de capilla infantil un chico con unas orejas graciosísimas y que todos se rieron, empezando por él, y se burlaron tan groseramente que este corriendo, llorando, y jamás nunca regresó a capilla infantil. Dice James Dobson pero dice que él le puso el apodo. Dobson se lo puso para mayor desgracia. Pero menciona que él no recuerda que su maestro les haya llamado fuertemente la atención. Y que era el momento perfecto para dar una de las mejores enseñanzas de la Biblia a un grupo de niños. ¿Cuál? El segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que ese maestro de capilla infantil tuvo la responsabilidad, la obligación de decirles y exhortar a esos niños de que lo que habían hecho no era correcto, que ellos no habían amado a este otro niño como a sí mismos, que debían disculparse, que debían buscarlo y que no deberían repetir una actitud tan grosera y tan deplorable. Pero el maestro no lo hizo. Ni tampoco creo que lo hagan la mayor parte de los maestros en los colegios. Bueno, ¿cuál es el punto? Para sorpresa mía, todos esos niños que están traumados y crecen con esa secuela y acarician la posibilidad de vengarse algún día, no solo los que se burlaron o que nos burlamos, no solo los que pusieron el sobrenombre, sino también los maestros son culpables. ¿Por qué? Por no poner un alto, por no enseñar que eso es un pecado, por no forjar valores al niño de amar a tu prójimo como a ti mismo. Quiera Dios que esto quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que de aquí en adelante le preguntemos a nuestros hijos por qué
le estás diciendo ese apodo? Estoy seguro que dirán de cariño. Bueno, cuidado, mucho cuidado. Algunos no se pueden... Es cierto, estoy pensando en mi buen amigo, el Choco. Le sigo teniendo cariño. Jamás le dije el Choco de forma grosera. Pero nunca le pregunté cómo él lo recibía. Quiero creer, porque yo también usaba lentes, que nunca lo lastimé lo suficiente. Y él siempre me dijo el pando. Quiero creer que nunca nos lastimamos. Pero todos deberíamos en este punto hacer una reflexión y decir, wow, ¿a cuántos pude haber lastimado? ¿A cuántos no les mostré amor? Así es que, tremenda enseñanza, ¿eh? Ahora los de lentes le dicen 4 ojos. 4 ojos. Sí, se ocupaba en mi época igual, 4 ojos. Ya no se ocupa el Choco. Yo creo que sí. Acá, en mi colegio. Tengo 2 o 3 que todavía les he escuchado por ahí que les dicen así. Pero bueno, vamos con la segunda. No, esa es la segunda. Génesis. La segunda. ¿Cómo? A ver, Génesis. La segunda o la tercera. Ah, la tercera. ¿Por qué la baja autoestima golpea más al hijo del medio? Ahora el escritor va a otra temática que también me tiene boquiabierto. Y Jenny estaba aún más sorprendida, aunque creo que no te golpeó en tu caso, ¿verdad? Ah, qué va. No. El escritor explica que hay muchas familias en las que el hijo de en medio tiene desventajas con el hijo mayor y con el hijo menor. Y tiene lógica. El hijo mayor, por ser mayor, siempre fue muy atendido. Padres primerizos nos volvemos sobreprotectores e increíblemente cuidadores. No puedo dejar de pensar, y muy en serio lo digo. Vanessa, mi hija mayor, cuidé cada minuto de su niñez. Ella medio respiraba cansada, había que ir al médico y siempre la sobreprotegí, si no aún. Con mi hija menor es exactamente lo mismo, porque es la menor. No solo porque es niña, sino porque es mi consentida, mi bebé. Y creo que los mismos errores que cometí con Vane, cometo con Génesis. El de en medio, el pobre Talo. Ese, por ser segundo y por ser hombre, no recibió las mismas atenciones. Entonces, creo que en el caso de mis hijos, debido a que Carlos es hombre, nunca tuvo que competir con estas princesas. Obviamente fue siempre mi otro yo, mi orgullo machista, mi orgullo masculino, con el que comparto deportes, conversaciones, carros, qué sé yo. Pero en otras familias en donde hermanos, hermanas del mismo sexo, estoy diciendo, tienen desventaja y el de en medio pierde la confianza en sí mismo. Y lo que el escritor está enseñando es que cuando pierden la confianza en sí mismos, es entonces donde también empieza un sentimiento o un complejo de inferioridad que Satanás usa para robarles el potencial de todo lo que ellos podrían llegar a ser. Papás, nosotros ahora que tenemos esta información debemos tener sumo cuidado en que nuestro hijo de en medio
no se vea desprotegido o descuidado. Bien. Siga. Sugerencias para ayudar al hijo del medio. ¿Cómo ayudar al hijo de en medio? Hay sugerencias. Bueno, sí, es interesante y esto deberíamos hacerlo todos los papás. Dice que cada mes, cuando menos, nosotros como papás deberíamos tener una cita con cada hijo por separado para mostrarles cuán importantes son para nosotros. Por ejemplo, ir al cine en grupo, en familia, es bueno, hay que hacerlo, pero hay que ir de vez en cuando con uno nada más, o con el otro, y que estos... ¿Por qué Génesis me está ahora preguntando que por qué no la he llevado allá sola? Porque vos, debido a que tus hermanos mayores te llevan muchos años, no tenés que competir con ellos. Además, no competís ni una pizca con Carlos porque lo ves como tu favorito, como tu ejemplo por ser hombre. Pero con Vane te llevas, ¿qué? 22 años. 20. Y todavía competís. Todavía peleas. Imagina, de eso estaba hablando el escritor, que para que ninguna de las dos se sienta, porque debió alguna vez cruzarse quién es la princesa de mi papá. Ahora que Vanessa es mamá, ya no creo, esperaría que ella no compita con eso. Pero por eso dice el escritor que debería yo dedicarles tiempo por separado a vos y a Vane en este caso. Bien, espero que todos los papás estemos recibiendo esto como una esponja, ¿eh? ¿Qué sigue? Nuestra actuación depende de la confianza en nosotros mismos. La falta de confianza en nosotros mismos puede inmovilizar por completo a una persona, le puede arrebatar sus talentos y puede llevarlo al fracaso. Es decir, el temor al fracaso puede hacer que una persona fracase. Voy a mencionar nombres ficticios. María. Egresamos juntos de la universidad. Hicimos en la misma época nuestro trabajo de graduación. Y les puedo asegurar que María era una excelente estudiante. Bueno, no, diré un poco más, era una excelente profesional, porque ella empezó a trabajar antes de graduarse. Y obviamente todos quisieron estar siempre en su grupo de estudio porque sus notas eran envidiables. Defendimos la tesis de graduación para ingeniería industrial el mismo día. Ese día creo que éramos 2 o 3 grupos nada más que defenderíamos en distintos escenarios y con distintos jurados. Yo no sé si todo mundo, pero mi grupo íbamos nerviosos. Imaginen, no aprobar esa defensa de tesis. Pasar otro año y pagando. Nervios. Aun cuando era difícil, digo esto con humildad, para mí era un poco menos difícil. Porque como predicador toda la vida estoy enfrente de la gente. Pero recuerdo bien cuando nos cruzamos ahí en la universidad. ¿Cómo van? Íbamos nerviosos en mi equipo. Y yo les hice la broma ahí donde iba María. A ustedes qué nerviosos, donde ir eran los mejores estudiantes. Y María ya no se diga. Esta niña ni le van a querer escuchar. Terminamos esa noche, o tarde creo que fue. Saben que ella no aprobó el examen. Tuvo que ir a una reposición
Le trataron muy bien porque sabían que era un excelente estudiante, pero nosotros preguntamos, ¿y saben cuál fue toda la historia? Se bloqueó. Una escena de pánico, un pánico escénico es la expresión. No pudo hablar, no tenía confianza en sí misma. Y los mismos catedráticos le decían, María, pero si usted es una excelente estudiante. Pero había perdido la confianza en sí misma por los problemas familiares que había pasado recientemente. El resquebrajamiento del matrimonio de sus padres, el abandono de su papá y la ruptura de su noviazgo, casi habían sido los mismos. Todo esto la había dejado a ella tan insegura de sí misma que aún siendo un genio académico, cuando se vio frente al jurado, sus nervios la arrebataron y la llevaron a una crisis nerviosa. Lloró. Dicen que lloró y lloró. Bueno, estoy dando este ejemplo porque eso es lo que Satanás hace en nuestras vidas cuando nos debilita por el pecado mismo. Nos vuelve inseguros. Nos hace creer que nosotros no somos capaces de sobreponernos. Si tan solo recordáramos en ese momento que Satanás tiene razón, excepto por la fe, excepto por el hecho de que mayor es el que está en nosotros, excepto por el hecho de que ahora hay una fuerza interna que se llama el Espíritu Santo que puede darnos la confianza en nosotros mismos. Pero claro está, una enorme cantidad de personas no lee la Biblia, no lee libros como este que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y a crecer en todas las áreas de la vida. Bueno, no hay nada ahí, ¿verdad, Jenny? Espero que hayan disfrutado estos minutos, el tiempo voló. No olvide, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasen buenas noches todos, Dios nos bendiga.